Buenas tardes, hoy les doy la bienvenida a este momento para comenzar a compartir otro tiempo más con la palabra de Dios que hace cambios en nuestras vidas, que llega en el momento oportuno. Siempre la palabra de Dios traerá un mensaje de transformación porque dice Dios que Él cumplirá su propósito. Les doy gracias. Tengamos oídos atentos, disponibilidad, tiempo, concentración, alegría, porque cada vez que escuchamos la palabra de Dios y toca hasta lo más íntimo de nuestro ser, pues nos da alegría, aunque a veces tampoco nos guste, pero la palabra de Dios siempre cumple su propósito y ese es el objetivo de que hoy la palabra de Dios en cada uno de los que estamos escuchando se pueda cumplir ese propósito del mensaje llevado hoy. Empecemos con un tiempo de oración, sabiendo que Dios es el primer invitado de todo mensaje. Hoy te damos gracias, Papito Dios, por este tiempo. Hoy te invitamos, te doy gracias, Señor, por ese privilegio de poder llevar tu palabra. Bendice, Señor, mi boca, bendice mis labios, el mensaje, Señor, para que de verdad cumpla el propósito. Bendícenos, Señor, con oídos dispuestos, con un corazón recto y también dispuestos a obedecer cada vez que escuchemos tu palabra, Señor, que no la dejemos pasar como otra buena enseñanza, sino como una acción, que es lo que te agrada. Que seamos oidores y hacedores de la palabra, Señor. Hay mucha palabra que tú das, Señor, pero lo que más te gusta es que la pongamos por obra, Señor. Bendícenos, Señor, y danos ese entendimiento y esa revelación que tanto necesitamos cuando nos hablas, Señor. Gracias, Papito Dios. A cada uno de los que estamos escuchando, Señor, llénanos de tu presencia, de tu Santo Espíritu, Señor, y de esa obediencia que caracterizó a Jesucristo, de esa perseverancia que caracterizó y de ese amor que se caracteriza en ti para todo asunto, Señor, todo asunto. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, entonces sabemos que Jesucristo vino a hacer una obra maravillosa, grande y magnífica en la vida de cada uno de nosotros y tuvo que ser un poquito difícil, ¿no es cierto? Ese proceso que Jesucristo vivió acá en la tierra, pero que desea que nosotros, aunque estemos pasando por circunstancias difíciles, también podamos llevar esas enseñanzas y aplicarlas a nuestras vidas. Entonces hoy traigo una palabra bonita que se llama las formas o las actitudes que se asumen en el perdón, ¿sí? Entonces vamos a Mateo 18, del 21 al 35. Entonces les voy a leer. Habla de la parábola del deudor que no perdona. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con sus siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos
vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que le había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que le torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Entonces yo veo en este pasaje como las dos características del perdón, ¿sí? La primera es cómo Dios me perdona, a través de su Hijo Jesucristo, todo lo que hizo Jesucristo en la cruz, ¿sí? Dice que una corona de espinas para perdonarme todos esos malos pensamientos que yo tenía, ¿sí? Para transformar mi mente en nuevos pensamientos, esas marcas en las manos para perdonarme todas mis malas acciones, todas mis malas obras que había hecho con mis manos, esas huellas en los pies para también perdonarme todos mis pasos equivocados, a rumbos equivocados, a lugares equivocados, ese costado para sentir de verdad todo ese sentimiento de amor, de profundidad, de protección, todo eso por amor a mí, ¿sí? Me perdonó demasiadas cosas, hizo demasiado en mí y yo cada vez que veo la cruz, veo ese amor inmenso que Él tuvo para perdonarme porque eran muchísimos mis pecados, muchísimos. Uno, si ve continuamente la mano de pecados que tiene, es alarmante. Todos somos pecadores, de verdad, todos somos pecadores y es necesario reconocer eso, ¿no es cierto? Que el perdón que nos ofrece Dios a través de su Hijo Jesucristo ha sido demasiado grande. Entonces la primera forma es como cuando Dios me perdona a mí a través de su Hijo, o cuando Jesucristo vino y me perdonó todos mis pecados. Eso se llama un perdón divino, ¿no es cierto? El perdón divino. Y la otra es cuando Él, a través de esa enseñanza, hace que yo pueda perdonar a los otros. O sea, un perdón divino transmitido para el ser humano, para que nosotros también podamos perdonar a otros, ¿no es cierto? Entonces vemos de verdad cuán importante es el perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué es el perdón? Preguntémonos qué es el perdón. Y el perdón dice que es olvidar una persona la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros, y no guardarle rencor ni vengarse o castigarla por ella, por esa falta, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra persona le tiene y tiene con ella, que tiene con ella. Y también es librar a una persona de un castigo o de una obligación. Entonces, yo me acuerdo en la película del Progreso del Peregrino, cuando comienza y él tiene una carga demasiado pesada, ¿sí? Y él comienza a caminar el camino que el Señor le muestra. Y él cómo va viendo que esa carga pesada se le va quitando, es ese peso, esa culpa que en muchas ocasiones sentimos y que Jesucristo en la cruz nos quitó. Entonces, cuando él tiene su encuentro personal con el Señor, esa carga, de verdad que el perdón nos libera grandemente de cargas pesadas que tenemos nosotros. Entonces tenemos el regalo maravilloso del perdón. Creo que una de las primeras experiencias que tuve en el cristianismo era saber perdonar al que me había hecho mal, a las personas que me estaban haciendo daño. Comprendí lo que hizo Dios conmigo y pude hacerlo simultáneamente con personas que me hacían daño. No fue fácil. Perdonar no es fácil, nunca ha sido fácil. A Jesucristo no le fue fácil esos látigos en la espalda, esos insultos, esa corona de espinas, esos clavos. No le fue fácil perdonar. A nosotros no nos es fácil perdonar a aquellas personas que, nos hacen tanto daño y que
uno quisiera tomar la justicia por las manos de uno porque uno cree que es en esa forma en que uno puede perdonar, que es la forma mejor dicho, en que hace justicia. Cuando uno cree que se venga y le hace a la otra persona lo que uno cree que le duele, uno cree que esa es la forma correcta de esa persona recibir justicia. Y el Señor dice que no hay necesidad de eso, que nosotros lo debemos dejar a Él porque Él sabe cómo hacer las cosas. Entonces, el perdón es liberar a la otra persona. Pero más que liberar a la otra persona, creo que la más liberada soy yo. Cuando yo he perdonado, yo la que he sentido, como que esa carga se quitó de mi espalda y de mi mente y de mi peso. ¿Y cómo me he dado cuenta que he perdonado? De verdad que en el Salmo 103 dice que así tan lejos como es el oriente del occidente, Dios echó mis pecados. O sea que Él no los recuerda, Él no me está diciendo cada ratico, Oliva, usted hizo esto, usted hizo aquello. No, Él lo está recordando, Él no me está diciendo cada momento que yo hice algo mal. Entonces así nosotros debemos hacer con nosotros. Debemos echar de mi mente, de mi corazón, de mi forma de hablar, eso que me hicieron, ¿sí? Cuando está persistiendo ese pensamiento de lo que me hicieron, ahí yo puedo comprobar que no he perdonado. Y puede ser una puerta abierta para el enemigo, para que él sí que hace con nosotros cuando le damos puertas abiertas, pues nos obsesiona, nos presiona para que estemos pensando lo equivocado sobre esa persona que nos hizo daño. Entonces, qué bonito es saber que Jesucristo vino a perdonarnos y que Él mismo, aquí como estaba diciendo en el último versículo, que perdonemos de corazón. Ahora, ¿qué significa perdonar de corazón? Es con todo mi ser, con todos mis pensamientos. Cuando yo sigo hablando de esa persona que me hizo algún daño, pues yo me estoy demostrando que realmente no lo he perdonado de corazón. Cuando yo sigo pensando de pronto hoy, un rato, mañana otro, y sigo cavilando, que me quita la paz. Eso es lo que sucede cuando uno no perdona. Le quita la paz a uno. Entonces ahí está el secreto. No he perdonado de corazón. No he perdonado. Tengo que ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, yo perdono a esta persona porque me hizo este daño, porque me dolió así, porque de verdad tocó las partes más delicadas de mi vida, Señor, y me ha defraudado, me ha desilusionado, me ha hecho sentir rechazada, indigna, ¿sí? Y cuando uno realmente va a la presencia de Dios y le dice al Señor cómo está pasando ese dolor, ahí hay algo, ahí hay una transformación. Uno decide desde lo más íntimo no tomar venganza, decir, no voy a vengarme de esto que me están haciendo, sino que lo dejo en tus manos, Señor, y se libera. De verdad que la persona que perdona tiene un gran privilegio, es el de liberarse, tener una paz y una completa libertad. Libertad en todo su ser, porque lo hace de todo corazón, el Señor no lo pide. Y si Él nos pide que lo hagamos de todo corazón es porque podemos hacerlo. Entonces yo lo invito a que cuando comience a sentir algo, que le hicieron algo, mire, eso pudo ser hace media hora, pero el Señor dice, lo que te hicieron hace media hora, así yo te lo he pedido, que si perdona 70 veces 7, significa lo que te hicieron hace media hora, hace una hora, hace 4 o 5 años, hace yo no sé cuánto tiempo, pero que está ahí marcando tu vida, perdónalo todo el tiempo que sea necesario y vas a ver que tu vida va a cambiar, porque es uno de los, digamos que de los privilegios que tenemos los cristianos, el poder perdonar. Dice que el único que perdona es Cristo, ¿no es cierto? El único que perdona. Pero Él nos ha dado también esa esencia divina para poder perdonar a los demás. Entonces, hagámoslo realidad en nuestras vidas. Todos tenemos que perdonar. Si el Señor dice que 70 veces 7 es porque hay continuamente que perdonar.
perdonar unas palabras que hirieron, una actitud ofensiva, un desplante, una mentira que nos dijeron. Ve, hay que perdonar muchas cosas hay que perdonar continuamente. Entonces, qué bonito tener ese como estilo de vida también. Eso es como un estilo de vida. Le escuchaba a alguien que decía, yo cuando entro a la presencia del Señor, le digo de una vez, Señor, y hoy perdono a todo aquel que me ha hecho daño. ¿Mm? Entonces, tiene que incluir todo, el sentimiento. ¿Cuánto me dolió realmente? Puede que en ocasiones no sea tan duro como en otras ocasiones, pero siempre hay que hacerlo, porque es que el no perdonarlo siempre forma en el corazón rencor o deseos de venganza, ¿sí? Algo está sucediendo cuando uno no perdona de corazón. Podemos decirlo, sí, Señor, yo lo perdono, y uno cree que lo olvida, pero ¿cómo se da cuenta uno que no perdona también? En muchas ocasiones cuando se me vuelve duro el corazón para con esa persona. No, ya no es lo mismo. Uno dice, ya no es lo mismo. No, sí, cuando una persona perdona de corazón, uno vuelve a tener, si es un amigo, una buena amistad, reconciliación. Sí, sin perdón no hay reconciliación. Eso decía el pastor hace poquito. Sin perdón no hay reconciliación. Deberíamos perdonar para que haya reconciliación con tantas personas. Miremos, examinemos a ver en nuestras relaciones a quienes no hemos perdonado, con quienes tenemos relaciones rotas, ¿sí? Con un vecino, un hermano, un esposo, un amigo, bueno, los hijos. ¿Con quién hemos roto relaciones a causa de que no hemos perdonado? Porque esa misma actitud la vamos a tener con Dios, ¿sí? Cuando nos hacen algo, por lo general, ¿qué sucede? Si nos dolió, de verdad que hay un cambio de actitud. Uno no va a ser igual con la persona que le hirió hasta que perdona. Cada vez que yo he visto que cometo una embarrada, mi relación con Dios, si algo la estropea, algo está estropeando, pero llego a la presencia del Señor y le digo, Señor, perdóname porque hice esto, vuelves a entablar esa amistad, esa reconciliación, ¿sí? No, puedo que no pierda mi eternidad con el Señor, pero aquí en la tierra mi relación con el Señor sí se estropea, ¿sí? No va a tener esa misma fluidez de sinceridad, de sinceridad más que todo. Entonces, qué bonito es perdonar. Y la otra parte es cuando yo debo perdonar. Aquí en este momento sé que Dios me estaba diciendo, mira, todo lo que yo te he perdonado, si tus pecados fueron tan negros como la grana, yo los haré tan blancos como la nieve. Entonces, qué bonito en el primer punto saber que Dios nos perdonó, Jesucristo nos perdonó tantas cosas, mejor dicho, qué cantidad de cosas nos ha perdonado diariamente, infidelidades, malos pensamientos, malas acciones, tantas las que yo les decía a través de lo que hizo de la corona, de las marcas de las manos, cuántas acciones no hemos cometido que el Señor nos perdona diario. Y Él dice, si tú vienes 70 veces a mí, yo te perdono 70 veces diariamente. Si tú dices, uy, cometí esta embarrada, Señor, perdóname porque cometí esto. Voy a la presencia de Él y Él me perdona una y otra vez. A veces creemos que no, que Dios se cansa, y Él no se cansa. Él no se cansa en perdonar a sus hijos. A Él le agrada restablecer la relación y que nosotros seamos transformados, porque yo creo que entre uno va a la presencia del Señor y le pide perdón, hay como un cambio en mi vida, en mi conducta y en mi corazón va a haber un cambio con respecto a Dios, que uno ya va a no querer defraudarlo. Entonces uno va a estar como más alerta, más vigilante para no cometer el mismo error, ¿sí? Eso puede llamársele arrepentimiento, que es un cambio de dirección, pero puedo volverlo a cometer, ¿sí? Pero entonces ya hay como un sentir más de dolor, como que ya hay más dolor porque ve uno lo que Dios hizo conmigo, entonces, uy, qué embarrada, cometí esta embarrada con el Señor, entonces voy a su presencia y Señor, perdóname. En muchas ocasiones a veces hay engaños que nos queremos ir,
ay, no, ya otra vez yo mejor no le digo nada a Dios. Y como que nos alejamos de Él y pues estamos empeorando la situación en lugar de mejorarla. El Señor lo que quiere es que haya ese contacto continuo con Él. Así cometamos porque Él sabe nuestra condición. Él sabe nuestra condición. Por eso sabe lo que hizo su Hijo Jesucristo allá, que le costó tanto y que es tan grande y tan maravilloso ese regalo, que cómo lo vamos a desperdiciar. Si Él lo hizo para perdonarme, pues yo agradecida voy a estar con Él y continuamente me voy a acercar, porque sé que continuamente estoy pecando. Cuando dice en primera de Juan 1:9, más que 1:9, bueno, desde el 1:8, dice así: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Entonces aquí nos está diciendo, mire, hay personas que dicen que no, que ya como somos cristianos no pecamos. Ese es un engaño porque todos, aunque tenemos ya una nueva naturaleza, sin embargo hay otra naturaleza de pecado todavía en nosotros. Y hasta que estemos en la presencia de Dios, yo creo que es la única forma en que dejaremos de pecar. Entonces, aquellas personas que decían, como en ese tiempo que la escribió Juan, decían que no, que como ya Jesús había venido y ya nos había perdonado todos, pues ya teníamos una naturaleza totalmente ausente de pecado. Y pecaban, pero decía que como ya Jesús había dado esa naturaleza, entonces ya no estaban pecando. Entonces, qué contradicción, qué engaño. Nosotros seguimos pecando. Por eso esa promesa hermosa que dice, si confiesan vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, entonces si yo he ido, como dice, y 70 veces he ido, Señor, soy mentirosa, he dicho mentiras en esto, Él dice, bueno, ya confesaste, yo te limpio de esa maldad de la mentira. Entonces cada vez voy viendo que mi deseo es nunca ser, desde por lo más profundo de mi corazón, nunca ser falsa, ni decir mentiras. Y veo cómo hay un triunfo en eso. Hay momentos de riesgo, ¿sí? En que uno como que, está comprometido y lo mejor es una mentira y no. Cuando está ahí el Espíritu de Dios y cuando ya uno le ha pedido perdón al Señor, es muy difícil volver a caer en esa mentira o en otra mentira o en otra actitud, en envidias, en egoísmos, en celos, en iras, en rencores, en chismes, en murmuraciones. ¿Cuántas veces uno no lo comete una y otra vez? Pero cada vez que uno vaya a la presencia de Dios, algo sucede. El Espíritu Santo, algo toca en nuestras fibras que hace que cada vez que uno se acerca a Él, va a ser diferente. Me voy a levantar diferente en esa confesión. Es necesario confesarnos. Es necesario saber que para el perdón necesito ser clara con el Señor, ser clara, ser específica, que lo que Dios llama pecado, yo también lo debo llamar pecado dentro de mí, ¿sí? Entonces a veces generalizamos, ay no, Señor, perdóname todos mis pecados. No, es necesario ser específicos, es necesario decirle, Señor, yo mentí. Y si mentí, quiero cambiar. Perdóname, dije esta mentira. Oh, Señor, me dio envidia de tal y tal situación o porque tal persona traía algo que yo quería. Me dio envidia que esa persona lo tuviera. O codicié lo que no debería codiciar. Señor, y ser específico. El Señor dice que Él es fiel y justo para perdonarnos esa confesión, ¿sí? Y limpiarnos de esa maldad. Mire qué regalo tan maravilloso, porque Él no solamente se queda con que tú lo confieses y listo, te paras y te vas. No, Él nos limpia. Un regalo maravilloso del perdón, porque se da cuenta uno que se levanta diferente. Hay algo diferente cuando uno confiesa específicamente. Seamos específicos con el Señor, así como somos específicos en las peticiones. ¿Cuántas cosas específicas? No, ay, Señor, yo quiero para que me regales para tal cosa, ¿sí? Para
unos zapatos. O Señor, yo quiero tal situación. Provéeme para esto, por favor. Somos específicos. Así Dios mismo también le gusta que nosotros seamos específicos en darle esas palabras de confesión y cambiará la situación. Entonces la otra parte que yo veía era cuando este siervo, el Señor, el Rey, que dice ahí que es la representación de Jesús, dice que le perdonó una cantidad de deuda, ¿no? Una deuda muy grande, digamos 1.000 millones de pesos en la actualidad, ¿sí? Entonces él salió feliz, bueno, pero se encontró en el camino a un consiervo y este le debía 500,000 pesos. Entonces, mire la diferencia. Una deuda muy grande, la deuda de este consiervo era muy pequeña. Y llega el consiervo y lo ataca y lo mete a la cárcel y no le perdona los 500,000 pesos. Entonces Dios dice que así mismo Él no nos perdonará cuando nosotros no hayamos perdonado de corazón. Pero aquí habla como de deudas también materiales, porque está hablando de dinero. ¿Cuántas personas nos adeudan en la vida? Cosas materiales. Y nos está pidiendo que de verdad perdonemos esa deuda material que tenemos, sea de dinero, sea de lo que sea, debemos perdonar esa deuda. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros perdonemos deudas materiales. ¿Cuántas personas nos adeudan y de verdad estamos cargados que porque pasaron años, pasó tiempos y sin embargo no nos han pagado y seguimos orando y seguimos pidiendo cuando de pronto el Señor nos está diciendo, pero yo ya te perdoné? ¿Por qué no perdonas a estas personas que te están adeudando? Ahora, no estoy diciendo que todas las deudas, pero debe de haber algo cuando pasa el tiempo, cuando lo hemos puesto en oración, cuando hemos hecho mucho y esa deuda sigue ahí, sigue y nos carga y nos quita la paz y como que nos da mal genio con la persona. Entonces, primero que todo debemos perdonar a la persona que nos está debiendo, ¿no es cierto? Porque de verdad que eso puede causar malestar con la persona. Y perdone la deuda. El Señor está diciendo aquí en este pasaje está diciendo que Él le perdonó 1.000 millones y Él debería perdonarle al consiervo 500,000 pesos. Debemos hacerlo. Mire que Dios hace algo maravilloso. Cuando nosotros descansamos en ese perdón de deudas, Dios hace algo también maravilloso. Él sabe y Él también debemos examinar cuánto nos ha perdonado. ¿Cuántas deudas nos ha perdonado de verdad? ¿Cuántas deudas en el camino nos ha perdonado? Eso es lo que quiere Dios que examinemos, que allá en esa relación personal con Él le digamos, Señor, ¿a quién quieres que perdone? ¿Tú quieres que perdone estas deudas? Mire esas que llevan años y que a ustedes no les ha cambiado la situación, pero sí los tienen con una carga, con una desilusión, con mal genio. Entonces eso es lo que quiere Dios, que cambien o que perdonen esa deuda, más que cambien, perdonen esa deuda. Es difícil tratar con el área del dinero. El área del dinero a nadie le gusta que le toquen su dinero. Por algo el Señor dice, ustedes no pueden tener dos dioses porque amarán al uno y aborrecerán al otro, ¿sí? Entonces, a veces cuando se trata de dinero, no nos gustaría. Imposible, pero es que es mucho. Y todo lo que me costó y con lo que sudé para que la otra persona venga y la disfrute, no. El Señor no le está mirando desde ese punto de vista. El Señor le está mirando desde el punto de vista de liberarlo a usted. Liberarlo de esa carga y de ese peso. Cuando usted perdona esa deuda, usted queda libre para que Dios actúe como es debido. Entonces, mire estas dos como maneras de ver el perdón. Cuando me lo ofrece el Señor a mí y de verdad también me da libertad, porque he sido mala en gran manera y Él me perdonó todo, entonces ha sido muy lindo, ¿no es cierto? Pecados pasados, presentes y futuros. No por eso voy a ser descarada con el Señor, que si cometo un pecado en el presente, no lo voy a confesar. Entonces ya tenemos como tarea que si cometemos pecado y que sabemos que todos los días, ¿no? Todos los días cometemos pecados, entonces debemos ir a la presencia del Señor y restaurar esa
esa amistad con Él, ¿sí? El pecado siempre hace que se rompa esa amistad con Él, ese acuerdo, esa sinceridad, esa coinonía más, ¿sí? Sí, como esa coinonía con el Señor. Pero si yo lo confieso, pues se va a romper eso, voy a tener otra vez esa, esa libertad y esa alegría en mi corazón de poder hablar con el Señor libremente por mi confesión. Y cuando es hacia otras personas. Entonces, no solamente en lo económico, ¿no? También es a quienes otras personas tengo que perdonar. Perdonar un desplante, un abandono, un abuso, una mentira, un engaño, una maldad, ¿sí? ¿Cuántas cosas tenemos que perdonar? Nos va a quitar rencor, nos va a quitar eh, inseguridades, tantas cosas que cuando no perdonamos el enemigo sí se aprovecha para traer a nuestra mente, ¿no es cierto? Intranquilidad, venganza, de verdad hay mucha venganza. Cuando nos hacen mal uno quiere vengarse mucho y dice que cuando uno perdona de corazón, no va a querer uno nunca vengarse. Uno se lo deja tranquilamente a Dios. Entonces esa es mi invitación, que veamos estos dos pasos tan cruciales, porque son cruciales en toda vida cristiana, el perdón de parte de Dios que me trae vida nueva y el perdonar a mis hermanos, ¿sí? Dice que uno debería ir, ¿sí? Al hermano con el cual él me ha ofendido y decirle, perdóneme, o si yo lo he ofendido, perdóneme por esto, o si él tiene algo contra mí, yo también debo ir y decirle, bueno, ¿qué sucede? O perdóname si estamos teniendo algunas dificultades por lo que haya pasado. Pero qué bonito es ir. Y no es de valientes. Yo creo que es de valientes. Es muy poca la persona que cuando le están haciendo algo o cuando le hicieron algo que duela, se acerque y diga te perdono o perdóname, ¿sí? Es de valientes y Dios nos da un espíritu valiente. Acuérdese que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, pongamos en práctica esta palabra del perdón, eh, que nos veamos todos perdonados y que podamos perdonar. Gracias por atender este mensaje, gracias por escucharlo. Qué bonito compartir semana tras semana estos mensajes, que sean de bendición para todos. Y nos estamos hablando y viendo en otra ocasión. Dios los bendiga.